Temos a honra de entrevistar o professor Francesc Torralba, que, na nossa opinião, é o maior especialista em inteligência espiritual na atualidade, que é um assunto que está ganhando o mundo, gerando muito interesse em toda a parte, inclusive dentro das universidades e até nas empresas. Professor Torralba, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como o senhor faz a distinção entre inteligência espiritual e religiosidade? A ver, la inteligencia espiritual es una capacidad que tiene todo ser humano, más o menos desarrollada, como pasa con la inteligencia lingüística o la inteligencia matemática, ¿no? Y de lo que se trata es de desarrollarla para que todo el ser humano se desarrolle en plenitud, ¿no? En cambio, la religiosidad es la relación personal con una realidad fundamental que denominamos Dios. Eso presupone fe. Hay personas que tienen fe, que creen, y hay personas que no creen, pero todos tienen inteligencia espiritual. Por lo tanto, es distinto. La inteligencia espiritual es una característica antropológica de todo ser humano. La religiosidad es una opción personal que algunos viven con intensidad y otros no viven en su propia existencia. Existe uma idade certa para se falar em inteligência espiritual ou isso já aparece como um fenômeno desde a infância? Aparece desde la infancia. Lo que pasa que su desarrollo depende mucho del contexto. Si un niño está en un contexto donde no se desarrolla ninguna operación espiritual, no se medita, no se contempla, no se ora, este niño queda como atrofiado, no puede florecer esta inteligencia. En cambio, hay contextos que estimulan esta inteligencia. Esto pasa lo mismo con la lengua. Todo ser humano, ya lo dice Aristóteles, al nacer tiene capacidad de hablar, pero no habla. Hablará la lengua de su madre, por eso hablamos de la lengua materna, ¿no? Por repetición. Pero si nadie le habla, no hablará, a pesar de tener la capacidad. Entonces, el contexto es muy importante y los que educamos tenemos que crear contextos, esferas, ambientes que sean lo más estimulantes de todas esas inteligencias que hay en la persona. Si no, queda como atrofiada o queda un desarrollo unidimensional. Una se desarrolla mucho y otra queda muy pequeña. Quais seriam as principais consequências de uma pessoa que está atrofiada do ponto de vista da inteligência espiritual? Pues son muchas. Una primera es, y grave, es que es una persona que esencialmente es superficial, banal. No se pregunta las grandes cuestiones. Siempre está preocupada por estupideces, por lo más efímero, por lo más accidental. Es una persona que fácilmente puede quedar atrapada por el fanatismo, por el sectarismo. Una persona que no tendrá control emocional, no tendrá capacidad de tomar distancia. Una persona que fácilmente puede caer en el sectarismo, en el tribalismo. Las personas que cultivan la inteligencia espiritual son capaces de trascender, ir más allá, ver lo que une, a pesar de la lengua, a pesar de la capacidad, a pesar de el dinero que tenga uno y otro, ¿no? Y eso nos une y crea puentes de relación. Por lo tanto, yo creo que incluso en el ámbito de la educación pública, no solo de la educación cristiana, debemos cultivar la inteligencia espiritual porque nos hace ciudadanos más completos, más complejos, más serenos, más pacíficos, en el fondo más libres y mucho más reflexivos y profundos. Já está implícito no que o senhor respondeu antes, mas talvez só para deixar bem claro, eu vejo que há uma relação forte entre a inteligência espiritual e a inteligência emocional, como a define o professor Daniel Goleman. Concorda com isso? De hecho, el modelo de inteligencias múltiples a veces lo reflexionamos erróneamente, pensando que cada una está separada de la otra. Y no es así. Todas están formando una red. Son interdependientes, como nos pasa con las neuronas, son interdependientes, ¿no?
De tal modo que una persona que tenga muy desarrollada la inteligencia espiritual también tiene una gran capacidad de gobierno sobre sus emociones y sobre sus pasiones. Lo vemos en los grandes maestros espirituales, lo vemos en un maestro como fue Gandhi, ¿no? O como fue Martin Luther King, ¿no? O como fue Teresa de Calcuta, santa de la Iglesia Católica, ¿no? Personas con una gran capacidad de autodominio emocional y de no responder a provocaciones, ataques, violencia, ¿no? La no violencia de Gandhi es imposible sin su gran inteligencia espiritual desarrollada, ¿no? Cuando uno le insultan, le pegan, le vejan, le golpean, lo más espontáneo es responder, es reaccionar. Si una persona espiritualmente formada es capaz de tomar distancia, no responder, dejar pasar. Y la no violencia se funda en este acto de no responder violentamente, lo cual requiere una gran fuerza espiritual. Por eso hay una gran relación. Las personas muy espiritualmente inteligentes también tienen un gran dominio sobre sus emociones tóxicas, negativas. Y eso para los líderes es muy importante. Líderes de una empresa, de una universidad, líderes de una ciudad, líderes de un país, ¿no? La capacidad de no responder. Observamos en las redes sociales personas que son muy compulsivas, responden, atacan, hieren. Esto significa poca capacidad de autodominio y la inteligencia espiritual nos permite eso. Por tanto, van muy conectadas, muy unidas ambas. Muito bem. O senhor tem acompanhado a evolução da neurociência? O senhor tem visto alguma correlação entre o que a neurociência tem dito e a tese da inteligência espiritual? Sí. Inteligencia espiritual es una cuestión que es abordada desde distintas disciplinas. Hay el abordaje psicológico, filosófico, teológico, también neurocientífico. Es un abordaje más que nos ayuda a comprender en qué área del cerebro, sobre todo, hay actividad cuando un ser humano reza, medita, se pregunta por el sentido de la vida, experimenta la maravilla del mundo. Hay una serie de actividad en un área del cerebro. Esto significa que hay evidencia empírica. Por lo tanto, hay un abordaje neurocientífico que puede verificar empíricamente qué le pasa en un área del cerebro cuando nosotros desarrollamos actividades de naturaleza espiritual, como por ejemplo meditar, ¿no? Mi abordaje, yo no soy neurocientífico, no soy médico, no soy biólogo, mi abordaje es exclusivamente filosófico y teológico, ¿no? Pero hay múltiples abordajes que permiten entender que es una cuestión de interés interdisciplinar. No solo una disciplina se interesa por la inteligencia espiritual. Perfeito. O senhor acredita que a inteligência espiritual pode ser um fator evolutivo da espécie? Pensando que poucos seres humanos deram demonstrações de inteligência espiritual no passado, em cada geração, será que nas gerações futuras poderíamos ter mais, um percentual maior? Es muy posible, es decir, todo en nuestro ser ha evolucionado. Físicamente, nuestro cerebro ha ganado en volumen, nuestra capacidad tecnológica, matemática, lingüística, nuestra capacidad también de socializarnos, de vincularnos. Por lo tanto, tenemos que comprender que también en lo espiritual es posible una evolución futura, ¿no? Como lo ha habido en el pasado en tantas áreas, ¿no? Lo observamos de un modo muy claro en lo tecnológico, ¿no? Cómo viajábamos en el pasado y cómo viajamos ahora, ¿no? Yo viajo de Madrid a Río de Janeiro en 10 horas en un avión, ¿no? Y mientras viajo estoy en un ordenador escribiendo un libro, ¿no? O leyendo un libro, ¿no? Esto era impensable, ¿no? Sin embargo, ha habido como un desequilibrio. Hemos progresado extraordinariamente de un modo tecnocientífico y en cambio no ha habido paralelamente un idéntico desarrollo ético, un idéntico desarrollo espiritual de la especie humana, ¿no? Y este es el gran desafío, ¿no? Conseguir que haya un progreso integral de la persona y de los pueblos, ¿no? Hay pueblos muy desarrollados tecnológicamente, pero que explotan seres humanos, que no acogen,
que maltratan a niños, que maltratan al medio ambiente. Esto es un progreso unidimensional. Y yo creo que sí, que lo que tenemos que esperar en el futuro es que esta modalidad de inteligencia, no solo individual sino colectiva, florezca con gran intensidad. Y eso es un deseo y es una posibilidad, ¿no? Del mismo modo que hemos crecido tecnológicamente, científicamente, y que hoy sabemos mucho más de la naturaleza que lo que sabía Galileo, Kepler y ya no digamos Aristóteles, ¿no? Maravilhoso. Ouvindo o senhor, a gente pensa em pessoas como Erich Fromm ou Aldo Huxley, que estavam preocupados que a humanidade não se tornasse fria e também manipulada de forma até pela máquina, tornasse-se um grande sistema de manipulação, né? Me parece que o senhor tem uma visão de esperança de que a humanidade, através da sua espiritualidade, não vá por esse caminho. Es una esperanza, es un deseo, no es una seguridad. Respecto al futuro, lo más sensato sería guardar silencio. Podemos hablar del pasado y podemos conocer mejor lo que ha pasado, la historia, la prehistoria, las grandes civilizaciones, Roma, antes Grecia, en la Edad Media. Respecto al futuro, lo más sensato sería callar. Pero tenemos un deseo, hay una esperanza, ¿no? La esperanza que todo lo que hemos aprendido, la esperanza que toda esta evolución siga y sea mucho más integral, ¿no? Mucho más capaz de curar esas heridas profundas que tiene el mundo, ¿no? Desigualdades, hambre, violencia de género, violencia contra las mujeres, populismo, sectarismo, consumismo, ¿no? Hay una serie de enfermedades globales que estamos tomando conciencia de que están ahí y que no queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan con eso, ¿no? Entonces, yo creo que la gran parte de la humanidad desea un mundo en paz y un mundo feliz, ¿no? Otra cosa es que nos falta mucho más conciencia global. Cada uno tiene su conciencia individual. Mi trabajo, mi apartamento, mis hijos, mi pequeña tribu. Y lo que tiene que nacer en un mundo global, la expresión de McLuhan, the Global Village, lo que tiene que nacer en la Global Village es a Global Consciousness, una conciencia global, ¿no? Y tener un sentido de globalidad, ser ciudadanos del mundo, más allá de el arraigo a la propia tierra, la propia cultura, la propia lengua, sentir que formas parte de un gran barco, y ese barco es la humanidad. Y a veces nos falta esta capacidad de vernos como parte de un todo. Y somos muy individualistas y muy particularistas, ¿no? Me faz lembrar Pierre Teilhard de Chardin. Sí. O senhor o aprecia, conhece a obra de Teilhard de Chardin? Lo apreció muchísimo. Un jesuita que además yo creo que se adelantó a su tiempo, ¿no? Un hombre que trató de vincular, por un lado, la paleontología, por otro lado, la teología cristiana y por otro lado, la mística, ¿no? Una figura muy creativa, muy incomprendida, fue perseguida, incluso consta todavía en el libro del índice de los libros prohibidos, de los autores prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, ¿no? Y sin embargo es un autor que el mismo Papa Francisco subraya, valora y cita en sus textos, ¿no? El Papa Francisco, que también es jesuita, que es un papa del Cono Sur, muy cerca de aquí, argentino, es un papa muy interesado, muy respetuoso con el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? Y él tenía esta idea evolutiva, ¿no? Y de una evolución global, ¿no? No solo que evolucionáramos no éticamente, sino también cordialmente, ¿no? A veces tenemos una cabeza muy grande, esta persona piensa mucho, pero un corazón muy pequeño, ¿no? De lo que se trata es de que haya una evolución de la totalidad de la persona, ¿no? Y él veía como punto de llegada, ¿no?, esta especie de punto omega, ¿no?, que sería la cristificación del mundo, ¿no? Cuando ya seríamos capaces no solo de saber cosas, sino de amarnos plenamente unos a otros. Y estamos muy lejos todavía de esto.
Para terminar, professor, uma última pergunta. A Caminhos Vida Integral, nossa empresa, é uma empresa de educação. Nós acreditamos que a educação é fundamental para o desenvolvimento humano, inclusive no aspecto espiritual. O senhor acredita que a inteligência espiritual pode ser ensinada? Yo parto de una idea de educación que justamente tiene que ver con el desarrollo pleno de la persona. El concepto alemán Bildung es el que a mí me resulta más adecuado para expresar lo que digo, ¿no? Cuando los románticos alemanes hablan de la Bildung y de la Bildung Roman, ¿no? Hablan de una formación, la forma Sau, vosotros decís, integral de la persona, ¿no? Que incluye entrada a lo corporal, incluye lo psíquico, incluye lo social, pero incluye también lo espiritual. Y yo, para mí, una formación integral exige necesariamente el desarrollo de esta inteligencia espiritual. Y eso algunos países lo han visto, algunos sistemas educativos ya lo contemplan, y es bueno que se vaya extendiendo en el conjunto del mundo, superando prejuicios o preconceptos negativos de lo espiritual, que hay muchos, que a veces se confunde con lo religioso o con lo confesional, ¿no? Y de lo que se trata es de ver que esto es un dato antropológico, una característica de todo ser humano, independientemente de su edad, de su sexo, y por lo tanto que es algo que está ahí y que puede florecer, pero necesita de un jardinero que lo cultive, que lo proteja, que lo cuide. Queria agradecer ao senhor pela oportunidade, parabenizá-lo, porque sentimos na sua pessoa esse Bilden do alemão de uma maneira integral, né? Um indivíduo como o senhor que tem uma inteligência, um QI muito alto, sabe articular bem as ideias, mas também tem uma cultura muito ampla e, ao mesmo tempo, tem uma humildade e uma espiritualidade muito grande. Eu acho que precisamos de mais líderes do pensamento e pensadores e filósofos da sua estirpe. Parabéns e muito obrigado novamente. Gracias a ustedes. Afortunadamente en el mundo hay muchas personas anónimas que están trabajando también para desarrollar globalmente a los niños, ¿no? En escuelas rurales, en escuelas pobres, en escuelas de ciudades, ¿no? Que no son conocidos, ¿no? Pero que observan que hay que ayudarles a crecer totalmente, ¿no? Holísticamente, ¿no? Y nosotros tenemos que divulgar estas ideas en todo el mundo, para que todo el mundo tenga derecho a una Bildung o a una formación integral. Gracias, hasta la próxima.